No hace mucho tiempo tuve la intención de pedir a Razumijin que me proporcionara lecciones u otro trabajo. Pensó Raskolnikov, pero ¿cómo me ayudará ahora? Supongamos que me encuentra alguna lección. Supongamos incluso que comparte conmigo su último kopek, caso de que lo tenga, de modo que pueda comprarme yo unas botas y arreglarme el traje para ir a dar las lecciones. Bueno, ¿y luego? ¿Qué hago con 4 perras chicas? ¿Es eso lo que necesito? En verdad es ridículo que vaya a ver a Razumijin. La cuestión del por qué había encaminado sus pasos hacia la casa de su amigo le preocupaba más de lo que le parecía a sí mismo, y Raskolnikov buscaba, inquieto, algún motivo nefasto de aquel proceder, que parecía el más natural del mundo. Por ventura saldría del apuro recurriendo solo a Razumijin. ¿Esperaba encontrar en él solución a todo? Se preguntaba sorprendido. Reflexionaba, se secaba la frente y, cosa rara, de pronto, después de mucho meditar, con entera naturalidad, se le ocurrió una idea insólita. Iré a ver a Razumijin, claro, balbuceó totalmente sosegado, como si se tratara de una decisión firme. Iré a verle, pero no ahora. Iré a verle al día siguiente de eso, cuando eso haya terminado y vaya todo por nuevos caminos. De pronto volvió en sí. Después de eso, gritó levantándose bruscamente del banco. ¿Pero será eso? ¿Pasará realmente? Se apartó del banco y echó a andar aprisa, casi corriendo. Habría deseado volver a su casa, mas el pensamiento de hacerlo le produjo una terrible repugnancia, porque allí, en aquel rincón, en aquel horrible tugurio, había madurado aquello hacía más de un mes. Se puso a caminar a la buena de Dios sin rumbo fijo. El temblor nervioso que se había apoderado de él se hizo febril. A pesar del mucho calor de la hora, Raskolnikov llegó a sentir escalofríos. Casi inconscientemente, y como haciendo un gran esfuerzo, impelido por una especie de necesidad interior, comenzó a fijarse en los objetos que encontraba a su paso, como buscando distracción, pero no lo lograba, y a cada instante recaía en su desvarío. Cuando, estremeciéndose, volvía a levantar la cabeza y miraba a su alrededor, se olvidaba enseguida de lo que estaba pensando e incluso del lugar por donde acababa de pasar. Así cruzó toda la isla de Vasilev, salió al pequeño Nevá, fue por el puente y regresó a la isla. Al principio los verdes macizos y el aire fresco resultaron como una caricia para sus cansados ojos, habituados al polvo de la ciudad, a la cal y a las enormes cosas que cohíben y agobian. Allí el aire no era pesado ni maloliente y no había tabernas. Pronto las nuevas y agradables sensaciones se hicieron morbosas e irritantes. Raskolnikov se detenía ante alguna casita rodeada de verdor. Miraba por la cerca y, a lo lejos, veía mujeres elegantemente vestidas en balcones y terrazas, o niños correteando por el jardín. Le atraían especialmente las flores, eran lo que contemplaba más tiempo. Se cruzaba con lujosos coches, jinetes y amazonas. Los seguía con mirada curiosa y se olvidaba de ellos antes de que desaparecieran de su vista. Una vez se detuvo y contó el dinero que le quedaba. Tenía cerca de 30 kopeks, 20 al guardia, 3 a Nastasia por la carta. Resulta, pues, que a los Marmeladov les di ayer unos 47 o 50 kopeks, pensó. No tardó en olvidarse incluso de lo que le había inducido a sacar el dinero. Se acordó de ello al pasar por delante de una casa de comidas.
una especie de tabernucho, y notar que tenía hambre. Entró, bebió una copita de vodka y tomó una empanadilla rellena no sabía de qué. Terminó de comerla después de reemprender el camino. Hacía mucho tiempo que no había bebido vodka y enseguida le hizo efecto, a pesar de haber tomado una sola copita. Notó una pesadez en las piernas y la fuerte llamada del sueño. Se dirigió a su casa, pero al llegar a la isla de Petrov se detuvo extenuado, se apartó del camino, se metió entre unos arbustos, se tumbó sobre la hierba y al instante quedó dormido. Cuando uno no está bien, los sueños se caracterizan a menudo por su extraordinario detalle, su transparencia y su singular parecido con la realidad. A veces el cuadro resulta monstruoso, pero las circunstancias y el proceso de la representación suelen ser tan verosímiles y se presentan con pormenores tan sutiles e inesperados, tan en armonía desde el punto de vista artístico, con el conjunto, que, en estado de vigilia, la persona que sueña, aunque se tratara de un artista como Pushkin o Turgenev, sería incapaz de imaginarlos. Tales sueños enfermizos se recuerdan durante mucho tiempo y dejan una profunda huella en el organismo desquiciado y excitado del hombre. Raskolnikov tuvo un sueño espantoso. Soñó que era niño y que vivía aún con su familia en la localidad donde nació. Tenía unos 7 años. Se paseaba con su padre por los alrededores de la pequeña ciudad al atardecer de un día de fiesta. El ambiente era gris, el aire sofocante, el lugar exactamente igual a como lo recordaba. En su memoria aparecía incluso más borroso que en el sueño. La población se levantaba ante ellos totalmente desnuda, como en la palma de la mano, sin un árbol en torno. En la lejanía, junto a la línea misma del cielo, se veía la mancha oscura de un bosquecillo. A pocos pasos del último huerto había una taberna grande que le producía siempre una impresión desagradable e incluso le daba miedo cuando paseaba por allí con su padre. Estaba constantemente llena. La gente gritaba, reía a carcajadas, juraba y cantaba con voces roncas y destempladas, y muy a menudo se peleaba. En los alrededores vagaban borrachos de cara espantosa. Al verlos, el niño se apretujaba contra su padre, temblando de pies a cabeza. Cerca de la taberna, el camino vecinal estaba cubierto de negro polvo. Continuaba luego serpenteando y a unos 300 pasos de distancia torcía a la derecha para circundar el cementerio de la localidad. En el centro del cementerio había una iglesia de piedra, de cúpula verde. Allí iba el niño con sus padres unas 2 veces al año a oír la misa de difuntos en sufragio del alma de su abuela, muerta hacía mucho tiempo, a la que no había visto nunca. En aquellas ocasiones llevaba un pastel en un plato blanco envuelto con una servilleta. Era de arroz y azúcar con unas pasas dispuestas en forma de cruz. El pequeño sentía cariño por aquella iglesia y sus viejos íconos, casi todos sin aplicaciones metálicas, y por el viejo sacerdote de temblorosa cabeza. Junto a la tumba de la abuela, cubierta con una losa, había la de su hermano, muerto cuando tenía 6 meses, al que Raskolnikov tampoco había conocido ni, por tanto, recordaba. Le habían dicho que había tenido un hermanito y, cada vez que visitaba el cementerio, se persignaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba y la besaba. Y he aquí lo que soñó Raskolnikov.
Pasa con su padre, camino del cementerio, por delante de la taberna. Va asido de la mano del padre y mira con mucho miedo. Una circunstancia especial le llama la atención. Parece que se está celebrando una fiesta. Hay una muchedumbre de mujeres endomingadas, menestrales y campesinas, acompañadas de sus maridos y gente de baja estofa. Todos están borrachos. Frente a la puerta de la taberna se encuentra un vehículo muy extraño. Es uno de esos carros grandes a los que enganchan poderosos caballos de tiro para transportar mercancías y barriles de vino. Al niño siempre le ha gustado contemplar los enormes percherones de largas crines y recias patas que caminan pausadamente, con paso igual, arrastrando una montaña de fardos sin dar señales de fatiga, como si les resultara más fácil caminar con la carga que sin ella. Pero cosa rara, a uno de esos enormes carros se ha enganchado esta vez un pequeño matalón roano, flaco, uno de esos rocines que, él lo ha visto, sacan fuerzas de flaqueza para arrastrar ingentes cargas de leña o de heno, sobre todo cuando el carro se atasca en el barro o en una rodana y los mujiks los golpean con sus látigos cruelmente, muy dolorosamente, en el hocico y los ojos, y al niño le da tanta pena verlo, tanta, que poco le falta para romper a llorar, y mamá suele apartarlo de la ventana. De repente se produce un gran alboroto. Salen de la taberna gritando, cantando y tocando la balalaika unos mujiks fornidos, borrachos como cubas, con camisas rojas y azules y llevando en hombros sus chaquetones de grueso paño. «Subid todos, subid», grita uno, todavía joven, de macizo cuello, mofletudo y rojo como una zanahoria. «Os llevo, subid». Enseguida se oyen risas y exclamaciones. ¿Qué nos va a llevar un penco como este? Mikolka, ¿has perdido la chaveta? Enganchar un caballejo como este a un carro tan grande. Este animal, amigos, tiene por lo menos 20 años cumplidos. Subid, que os llevo a todos. Grita de nuevo Mikolka. Es el primero en saltar al carro. Toma las riendas y se pone de pie, cuán alto es, en la parte delantera del carruaje. El caballo bayo ha salido hace poco con Matvey, chilla entonces, y este rocín me atormenta, os lo aseguro. Nada me costaría acabar con él, no vale ni lo que come. Subid, os digo, iremos al galope, le haré galopar. Toma el látigo y con manifiesta voluptuosidad se dispone a azotar al animal. «Subid, ¿qué esperáis?», exclaman entre la muchedumbre riéndose a carcajadas. «¿No habéis oído? Correrá al galope. No ha ido al galope lo menos hace 10 años. Irá, irá, sin compasión, hermanos. Empuñad los látigos, preparaos. Bien, dale fuerte». Trepan al carro de Mikolka entre risas y chirigotas. Han subido ya 6 hombres, pero aún caben más. Toman consigo a una mujer gorda y colorada. Lleva un vestido rojo de algodón, una cofia adornada con abalorios y botas. Casca avellanas con los dientes y se ríe. La gente que rodea al carruaje corea sus risotadas. ¿Cómo no reírse? ¿Cómo va a llevar un rocín tan flaco un peso tan grande? Y nada menos que al galope. 2 de los mozos subidos al carro toman sendos látigos para ayudar a Mikolka. Se oye un grito. ¡Arre! El rocín mueve las piernas en cortos pasos. Jadea y se dobla bajo los golpes de los 3 látigos que se le abaten sobre los lomos implacablemente. Las risas en el carro y entre la muchedumbre se hacen más sonoras, pero Mikolka se enfada y azota furioso al caballo con fuerza redoblada.
como si creyera que el animal se lanzará al galope. «Dejadme subir, amigos», grita un mozo. «Subid todos», vocifera Mikolka. «Nos llevará a todos o le mato», y azota sin descanso, ciego de furia. No sabe ya cómo pegar al animal. «Papaíto, papaíto», gime el niño. «¿Qué hacen, papaíto? Papaíto, están pegando al pobre caballo». «Vámonos, vámonos», responde el padre. «Están borrachos y se divierten así, los estúpidos». «Vámonos, no lo mires». Quiere apartarle, mas el pequeño se le escapa de la mano y, sin saber lo que hace, corre hacia el caballejo. La pobre bestia no puede más. Resuella, se ahoga, se detiene, vuelve a tirar y casi se cae. «Azotada hasta matarlo», grita Mikolka. «Se lo merece, lo mato a golpes». «Salvaje, ¿es que no temes a Dios, salvaje?», grita un viejo entre los mirones. «Es imposible que un caballejo como este arrastre un carro tan grande», añade otro. «Lo martirizas», acusa un tercero. «No te metas, es cosa mía, hago con él lo que quiero». «Que suba más gente, subid todos, digo que irá al galope». Sueltan a coro una enorme carcajada que ahoga los demás ruidos. El caballo no soporta más tiempo la granizada de latigazos y en su impotencia comienza a dar coces. Ni siquiera el viejo puede contenerse y se ríe. No es para menos. Un rocín tan desmedrado dando coces. Dos mozos del grupo se arman de látigos y corren hacia el animal para golpearlo por los costados. «Dale en el morro, a los ojos, a los ojos», grita Mikolka. «A cantar, amigos», exclama alguien en el carro. Los que están con él rompen a cantar una canción soez, acompañada de golpes en los maderos y de silbidos. La mujer casca avellanas y se ríe. El niño corre al lado del caballo, se pone ante él, ve que lo golpean en los ojos, en los mismos ojos. Llora, el corazón se le revela, las lágrimas le corren por el rostro. Uno de los verdugos le alcanza en la cara, pero la criatura no nota el dolor. Se desespera, grita, se lanza hacia el viejo de barba y cabellos blancos, que mueve la cabeza en señal de reprobación. Una campesina le toma de la mano y quiere apartarle. El pequeño se escapa y corre otra vez hacia el caballo. El animal está agotado, aunque otra vez se pone a dar coces. «Verás lo que es bueno, salvaje», grita fuera de sí Mikolka. Arroja el látigo, se inclina y saca del fondo del carro una vara. La agarra por un extremo con ambas manos y la enarbola con fuerza encima del animal. «¡Que lo aplasta!», claman por todas partes. «¡Lo mata! ¡Es mío!», vocifera Mikolka y descarga la vara con todo su vigor. Suena un duro golpe. «¡Golpéalo, golpea! ¿Por qué te paras?», gritan algunos de los numerosos mirones. Mikolka levanta el grueso palo otra vez y lo descarga sobre el lomo del desgraciado rocín, al que se le doblan las patas traseras. El pobre animal da un salto y tira con sus últimas fuerzas en todos sentidos para arrastrar la carga. 6 látigos lo persiguen, sin perdonarle. La vara se levanta y cae por tercera, por cuarta vez, acompasadamente. Mikolka está furioso porque no puede matar a su víctima de un solo golpe. «Es duro de pelar», gritan. «Ahora caerá, no tiene escape, amigos, se acabó», comenta un espectador.
Hay que darle con un hacha para acabar de una vez, vocifera un tercero. Maldito seas, apartaos, brama frenético Mikolka. Arroja la vara, se inclina otra vez y saca una barra de hierro. ¡Cuidado! Reuniendo todas sus potencias, asesta un tremendo golpe a su pobre caballo. Suena el baque, el caballo se tambalea, se dobla de patas, quiere tirar. La barra cae implacable sobre su espinazo y el animal se desploma como si le hubiesen seccionado las 4 patas de una vez. «¡Rematadlo!», grita Mikolka y salta del carro como loco. Algunos mozos, colorados y borrachos, empuñan lo primero que encuentran, látigos, bastones, la vara, y corren hacia el caballo ya agonizante. Mikolka se acerca a uno de los costados del animal y, con innecesario celo, le golpea la espalda con la barra de hierro. El rocín alarga el morro, respira pesadamente y muere. «Se acabó», gritan entre la gente. «Por terco, ¿por qué no ha galopado?» «Es mío», grita Mikolka con la barra en las manos y los ojos inyectados de sangre. Parece que le duele no tener ya a quien pegar. «Ya se ve que no tienes temor de Dios, hereje», acusan entonces numerosas voces. El niño no sabe lo que hace. Gritando se abre paso a través de la gente hacia el caballo roano. Le echa los brazos al morro exánime, ensangrentado, y lo besa. Besa los ojos, los labios. Luego, de pronto, salta y, apretando los puños, se lanza furioso contra Mikolka. En aquel instante su padre, que le había seguido, lo agarra y lo saca de la muchedumbre. «Vamos, vamos», le dice, «a casa. Papaíto, ¿por qué han matado al pobre caballo?», pregunta sollozando, pero como el aire le falta, las palabras le salen a gritos del oprimido pecho. «Están borrachos y hacen disparates. Allá ellos, vamos». El niño se agarra a su padre con ambas manos, pero le falta aire, le falta aire. Quiere tomar aliento, quiere chillar y se despierta. Raskolnikov se despertó bañado en sudor, empapados los cabellos, jadeante. Se incorporó horrorizado. «Gracias a Dios que no es más que un sueño», dijo sentándose debajo de un árbol y respirando profundamente. «¿Pero qué me pasa? ¿Tendré fiebre? ¡Qué sueño más horrible!». Se sentía con el cuerpo quebrantado y con el alma turbia y confusa. Puso los codos sobre las rodillas y se agarró la cabeza con las manos. «Dios mío», exclamó, «¿será posible que coja yo un hacha y que golpee la cabeza hasta partirle el cráneo? ¿Será posible que pise la sangre pegajosa, tibia, que haga saltar el candado, que robe y tiemble, que me esconda empapado en sangre con el hacha? Señor, Señor, ¿será posible?». Al decir estas palabras temblaba como una hoja. «¡Qué locura!», profirió irguiendo la cabeza como si estuviese profundamente sorprendido. «Ya sabía que no lo resistiría. ¿Por qué pues me he torturado hasta ahora? Ayer mismo, cuando quise hacer el ensayo, ayer comprendí que no lo resistiría. ¿Por qué hago esto? ¿Por ventura he dudado hasta este momento? Si ayer, al salir de la escalera, me dije que era vil, repugnante, bajo, muy bajo,
Si estando despierto la mera idea me dio náuseas y me llenó de horror. No lo resistiré, no lo resistiré. Supongamos incluso que mis cálculos no tienen una sola falla. Supongamos que cuanto he decidido este mes es claro como el día, exacto como la aritmética. ¿Qué más da, Señor, si no voy a decidirme? No lo soportaré. ¿A qué viene, pues? ¿A qué viene todavía ahora? Se puso en pie, miró a su alrededor maravillado de haber dirigido sus pasos a aquel lugar y se encaminó hacia el puente de té. Estaba pálido, le ardían los ojos, apenas le sostenían las piernas. De repente notó que respiraba con más facilidad. Tenía la sensación de haberse librado del terrible peso que le abrumaba desde hacía tiempo, y la paz invadió su alma. Señor, imploró, muéstrame el camino y renunciaré a este maldito sueño mío. Al cruzar el puente contempló, sosegado, el nevá y la roja puesta del sol. A pesar de la debilidad, no notaba cansancio alguno. Era como si se le hubiera reventado el tumor que se le había enquistado en el corazón durante todo aquel mes. Libertad, libertad. Estaba libre de los hechizos, del sortilegio, del encanto, de la alucinación. Más tarde, al recordar minuto tras minuto, punto por punto, detalle sobre detalle, cuanto le había ocurrido aquellos días, le sobrecogía supersticiosamente una circunstancia que, sin ser en esencia extraordinaria, predeterminó su destino. Era la siguiente: no comprendía por qué, encontrándose fatigado y atormentado, en vez de regresar a su casa por el camino más corto, como le convenía, fue, sin necesidad alguna, por la plaza de Leno. El rodeo, aunque pequeño, era innecesario. Desde luego, muchas veces había vuelto a su domicilio sin recordar las calles que había recorrido, pero se preguntaba siempre por qué un encuentro tan importante, tan decisivo para él y, al mismo tiempo casual en tan alto grado, se había producido en la plaza de Leno, por la que pasó sin necesidad aquel día, en aquella hora y en aquel minuto de su vida, hallándose en tal estado de ánimo y siendo las circunstancias tales que únicamente dicho encuentro podía ejercer una influencia decisiva en su destino. Diríase que le esperaba allí adrede. Serían cerca de las 9 cuando llegó a la plaza de Leno. Los vendedores cerraban sus establecimientos y tiendecitas o recogían las mercancías y se retiraban a sus hogares como los compradores. En las inmediaciones de los figones instalados en los bajos de los edificios de la plaza, de patios sucios y malolientes, y más aún junto a las tabernas, pululaban una caterva de mercaderes, traficantes y desarrapados. Raskolnikov, cuando salía sin rumbo fijo, acudía de preferencia a aquellos lugares y a las callejuelas inmediatas donde sus harapos no llamaban la atención y se podía ir como se quisiera sin escandalizar a nadie. En la esquina del callejón de K tenían sus puestos un tendero y su mujer, quienes vendían en sus mesas hilos, cintas, pañuelos de indiana, etc. También se disponían a retirarse, pero se entretuvieron hablando con una conocida suya que se les había acercado hacía poco. Era Lizaveta Ivanovna, o Lizaveta, como solía llamarla la gente, hermana de la vieja Aliona Ivanovna,
viuda de un funcionario del registro y usurera, a la que Raskolnikov había visitado el día anterior para empeñar un reloj y realizar su ensayo. Hacía tiempo que conocía la vida de Elisaveta e incluso había llegado a conocer un poco a aquella mujer. Era una solterona de unos 35 años, alta, patosa, tímida y pacífica, poco menos que idiota, esclavizada totalmente por su hermana, que la hacía trabajar día y noche en su provecho y de la que lo soportaba todo, hasta los golpes. Temblaba ante ella. Con un atadijo de ropa en la mano, estaba de pie ante el tendero y su mujer, a quienes escuchaba atenta y reflexiva. Los tenderos se esforzaban para explicarle algo. Cuando Raskolnikov la vio, experimentó una rara sensación, semejante a la de un profundísimo asombro, aunque el encuentro nada tenía de sorprendente. Lo que debe usted hacer, Lizaveta Ivanovna, es decidir por sí misma, dijo el tendero en voz alta. Venga mañana a las 7. Los otros también estarán aquí. ¿Mañana?, dijo lentamente y pensativa Lizaveta, como si no se decidiera. Le ha metido el miedo en el cuerpo a Aliona Ivanovna. Saltó la tendera, mujer muy vivaracha. La miro y me parece una niña. Aliona Ivanovna no es hermana suya, sino hermanastra, pero la tiene metida en el puño. Esta vez no diga nada a Aliona Ivanovna, añadió el marido interrumpiéndola. Ese es mi consejo. Venga a vernos sin pedir permiso. El asunto vale la pena. Después su misma hermana lo comprenderá. ¿Iré o no? Mañana, a las 7. De la otra parte también irán. Decídalo por sí misma. Tomaremos el té, añadió la mujer del tendero. Está bien, iré, dijo Lizaveta aún pensativa, y se fue lentamente. Raskolnikov no oyó nada más. Pasó por allí despacio sin llamar la atención, procurando no perder una sola palabra. Su extrañeza inicial se fue transformando poco a poco en horror. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se había enterado de que al día siguiente, a las 7 de la tarde, Lizaveta no estaría en su casa. Se había enterado de ello súbitamente por una absurda casualidad. No estaría en casa de la vieja su hermana, la única persona que con ella vivía. A las 7 de la tarde en punto, la vieja estaría sola en el piso. Raskolnikov se encontraba pálido como un condenado a muerte a pocos pasos de su casa. Entró en su tugurio. No pensaba en nada. Le era totalmente imposible pensar, pero sintió en todas las fibras de su ser que había perdido la libertad de razonar, la voluntad, y que todo estaba resuelto de modo definitivo. Una cosa resultaba clara. Aunque esperara durante años enteros una ocasión favorable, difícilmente daría un paso más prometedor para el éxito de su empresa que el que acababa de dar de modo completamente inesperado. En todo caso, sería muy difícil saber con mayor exactitud y menor riesgo, sin preguntas ni investigaciones peligrosas, que un día después, a una determinada hora, la vieja contra la que se estaba planeando un atentado se hallaría en casa sola, completamente sola. Arroz y azúcar con unas pasas dispuestas en forma de cruz. El pequeño sentía cariño por aquella iglesia y sus viejos íconos,
casi todos sin aplicaciones metálicas, y por el viejo sacerdote de temblorosa cabeza. Junto a la tumba de la abuela, cubierta con una losa, había la de su hermano, muerto cuando tenía 6 meses, al que Raskolnikov tampoco había conocido ni, por tanto, recordaba. Le habían dicho que había tenido un hermanito y, cada vez que visitaba el cementerio, se persignaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba y la besaba. Y he aquí lo que soñó Raskolnikov. Pasa con su padre, camino del cementerio, por delante de la taberna. Va asido de la mano del padre y mira con mucho miedo. Una circunstancia especial le llama la atención. Parece que se está celebrando una fiesta. Hay una muchedumbre de mujeres endomingadas, menestrales y campesinas, acompañadas de sus maridos, y gente de baja estofa. Todos están borrachos. Frente a la puerta de la taberna se encuentra un vehículo muy extraño. Es uno de esos carros grandes a los que enganchan poderosos caballos de tiro para transportar mercancías y barriles de vino. Al niño siempre le ha gustado contemplar los enormes percherones de largas crines y recias patas que caminan pausadamente, con paso igual, arrastrando una montaña de fardos sin dar señales de fatiga, como si les resultara más fácil caminar con la carga que sin ella. Pero cosa rara, a uno de esos enormes carros se ha enganchado esta vez un pequeño matalón roano, flaco, uno de esos rocines que, él lo ha visto, sacan fuerzas de flaqueza para arrastrar ingentes cargas de leña o de heno, sobre todo cuando el carro se atasca en el barro o en una rodana y los mujiks los golpean con sus látigos cruelmente, muy dolorosamente, en el hocico y los ojos, y al niño le da tanta pena verlo, tanta, que poco le falta para romper a llorar, y mamá suele apartarlo de la ventana. De repente se produce un gran alboroto. Salen de la taberna gritando, cantando y tocando la balalaika unos mujiks fornidos, borrachos como cubas, con camisas rojas y azules y llevando en hombros sus chaquetones de grueso paño. Subid todos, subid. Pero las circunstancias y el proceso de la representación suelen ser tan verosímiles y se presentan con pormenores tan sutiles e inesperados, tan en armonía desde el punto de vista artístico con el conjunto, que, en estado de vigilia, la persona que sueña, aunque se tratara de un artista como Pushkin o Turgenev, sería incapaz de imaginarlos. Tales sueños enfermizos se recuerdan durante mucho tiempo y dejan una profunda huella en el organismo desquiciado y excitado del hombre. Raskolnikov tuvo un sueño espantoso. Soñó que era niño y que vivía aún con su familia en la localidad donde nació. Tenía unos 7 años. Se paseaba con su padre por los alrededores de la pequeña ciudad al atardecer de un día de fiesta. El ambiente era gris, el aire sofocante, el lugar exactamente igual a como lo recordaba. En su memoria aparecía incluso más borroso que en el sueño. La población se levantaba ante ellos totalmente desnuda, como en la palma de la mano, sin un árbol en torno. En la lejanía, junto a la línea misma del cielo, se veía la mancha oscura de un bosquecillo. A pocos pasos del último huerto había una taberna grande que le producía siempre una impresión desagradable e incluso le daba miedo cuando paseaba por allí con su padre. Estaba constantemente llena. La gente gritaba, reía a carcajadas, juraba y cantaba con voces roncas y destempladas, y muy a menudo se peleaba.
En los alrededores vagaban borrachos de cara espantosa. Al verlos, el niño se apretujaba contra su padre, temblando de pies a cabeza. Cerca de la taberna, el camino vecinal estaba cubierto de negro polvo. Continuaba luego serpenteando y a unos 300 pasos de distancia torcía a la derecha para circundar el cementerio de la localidad. En el centro del cementerio había una iglesia de piedra, de cúpula verde. Allí iba el niño con sus padres unas 2 veces al año a oír la misa de difuntos en sufragio del alma de su abuela, muerta hacía mucho tiempo, a la que no había visto nunca. En aquellas ocasiones llevaba un pastel en un plato blanco envuelto con una servilleta. Era de harta distracción, pero no lo lograba y a cada instante recaía en su desvarío. Cuando, estremeciéndose, volvía a levantar la cabeza y miraba a su alrededor, se olvidaba enseguida de lo que estaba pensando e incluso del lugar por donde acababa de pasar. Así cruzó toda la isla de Vasielip, salió al pequeño Nevá, fue por el puente y regresó a la isla. Al principio los verdes macizos y el aire fresco resultaron como una caricia para sus cansados ojos, habituados al polvo de la ciudad, a la cal y a las enormes cosas que cohiben y agobian. Allí el aire no era pesado ni maloliente y no había tabernas. Pronto las nuevas y agradables sensaciones se hicieron morbosas e irritantes. Raskolnikov se detenía ante alguna casita rodeada de verdor, miraba por la cerca y, a lo lejos, veía mujeres elegantemente vestidas en balcones y terrazas, o niños correteando por el jardín. Le atraían especialmente las flores, eran lo que contemplaba más tiempo. Se cruzaba con lujosos coches, jinetes y amazonas. Los seguía con mirada curiosa y se olvidaba de ellos antes de que desaparecieran de su vista. Una vez se detuvo y contó el dinero que le quedaba. Tenía cerca de 30 kopecks, 20 al guardia, 3 a Anastasia por la carta. Resulta, pues, que a los Marmeladov les di ayer unos 47 o 50 kopecks, pensó. No tardó en olvidarse incluso de lo que le había inducido a sacar el dinero. Se acordó de ello al pasar por delante de una casa de comidas, una especie de tabernucho, y notar que tenía hambre. Entró, bebió una copita de vodka y tomó una empanadilla rellena no sabía de qué. Terminó de comerla después de reemprender el camino. Hacía mucho tiempo que no había bebido vodka y enseguida le hizo efecto, a pesar de haber tomado una sola copita. Notó una pesadez en las piernas y la fuerte llamada del sueño. Se dirigió a su casa, pero al llegar a la isla de Petrov se detuvo extenuado, se apartó del camino, se metió entre unos arbustos, se tumbó sobre la hierba y al instante quedó dormido. Cuando uno no está bien, los sueños se caracterizan a menudo por su extraordinario detalle, su transparencia y su singular parecido con la realidad. A veces el cuadro resulta monstruoso. Grita uno, todavía joven, de macizo cuello, mofletudo y rojo como una zanahoria. Os llevo, subid. Enseguida se oyen risas y exclamaciones. ¿Qué nos va a llevar un penco como este? Nikolka, ¿has perdido la chaveta? Enganchar un caballejo como este a un carro tan grande. Este animal, amigos, tiene por lo menos 20 años cumplidos. Subid, que os llevo a todos. Grita de nuevo Nikolka. Es el primero en saltar al carro. Toma las riendas y se pone de pie, cuán alto es, en la parte delantera del carruaje. El caballo bayo ha salido hace poco con Matvey, chilla entonces, y este rocín me atormenta, os lo aseguro. Nada me costaría acabar con él.
no vale ni lo que come. Subid, os digo, iremos al galope. Le haré galopar. Toma el látigo y con manifiesta voluptuosidad se dispone a azotar al animal. Subid, ¿qué esperáis?, exclaman entre la muchedumbre riéndose a carcajadas. ¿No habéis oído? Correrá al galope. No ha ido al galope lo menos hace 10 años. Irá, irá, sin compasión, hermanos. Empuñad los látigos, preparaos. Bien, dale fuerte. Trepan al carro de Mikolka entre risas y chirigotas. Han subido ya 6 hombres, pero aún caben más. Toman consigo a una mujer gorda y colorada. Lleva un vestido rojo de algodón, una cofia adornada con abalorios y botas. Casca avellanas con los dientes y se ríe. La gente que rodea al carruaje corea sus risotadas. ¿Cómo no reírse? ¿Cómo va a llevar un rocín tan flaco un peso tan grande? Y nada menos que al galope. 2 de los mozos subidos al carro toman sendos látigos para ayudar a Mikolka. Se oye un grito. ¡Arre! El rocín mueve las piernas en cortos pasos, jadea y se dobla bajo los golpes de los 3 látigos que se le abaten sobre los lomos implacablemente. Las risas en el carro y entre la muchedumbre se hacen más sonoras, pero Mikolka se enfada y azota furioso al caballo con fuerza redoblada, como si creyera que el animal se lanzará al galope. «Dejadme subir, amigos», grita un mozo. «Subid todos», vocifera Mikolka. «Nos llevará a todos o le mato». No hace mucho tiempo tuve la intención de pedir a Razumijin que me proporcionara lecciones u otro trabajo. Pensó Raskolnikov, pero ¿cómo me ayudará ahora? Supongamos que me encuentra alguna lección. Supongamos incluso que comparte conmigo su último kopek, caso de que lo tenga, de modo que pueda comprarme yo unas botas y arreglarme el traje para ir a dar las lecciones. Bueno, ¿y luego? ¿Qué hago con 4 perras chicas? ¿Es eso lo que necesito? En verdad es ridículo que vaya a ver a Razumijin. La cuestión del por qué había encaminado sus pasos hacia la casa de su amigo le preocupaba más de lo que le parecía a sí mismo, y Raskolnikov buscaba, inquieto, algún motivo nefasto de aquel proceder, que parecía el más natural del mundo. Por ventura saldría del apuro recurriendo solo a Razumijin. ¿Esperaba encontrar en él solución a todo?, se preguntaba sorprendido. Reflexionaba, se secaba la frente y, cosa rara, de pronto, después de mucho meditar, con entera naturalidad, se le ocurrió una idea insólita. «Iré a ver a Razumijin, claro», balbuceó totalmente sosegado, como si se tratara de una decisión firme. «Iré a verle, pero no ahora. Iré a verle al día siguiente de eso, cuando eso haya terminado y vaya todo por nuevos caminos». De pronto volvió en sí. «Después de eso», gritó levantándose bruscamente del banco. «¿Pero será eso? ¿Pasará realmente?» Se apartó del banco y echó a andar a prisa, casi corriendo. Habría deseado volver a su casa, mas el pensamiento de hacerlo le produjo una terrible repugnancia, porque allí, en aquel rincón, en aquel horrible tugurio, había madurado aquello hacía más de un mes. Se puso a caminar a la buena de Dios sin rumbo fijo. El temblor nervioso que se había apoderado de él se hizo febril. A pesar del mucho calor de la hora, Raskolnikov llegó a sentir escalofríos. Casi inconscientemente, y como haciendo un gran esfuerzo,
impelido por una especie de necesidad interior, comenzó a fijarse en los objetos que encontraba a su paso, como buscando